Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos dando comienzo al lanzamiento del Fondo Sectorial de Salud, una iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y también el Ministerio de Salud Pública. Queremos saludar y agradecer muchísimo a aquellas personas que se acercaron hasta aquí, a la ANI. Quiero agradecer a representantes de la academia, también del gobierno, prestadores de salud, científicos y a los integrantes de esta casa que están presentes aquí en la sede de la ANI. También agradecer en especial a quienes nos están acompañando en vivo a través de las redes sociales. Es un placer contar con su compañía y les prometo que lo que vamos a conocer es súper interesante y rico porque deja mucho en materia de conocimiento, de investigación, pero también en la mejora de gestión de salud. El llamado que se abre hoy es para recibir postulaciones, tiene el objetivo de impulsar proyectos de investigación clínica que se enfoquen en la atención en salud, incorporen alta tecnología y que puedan generar avances concretos que se apliquen en la gestión en salud y en el corto plazo, lo que también es clave. Vamos a comenzar con las palabras de las autoridades que me acompañan hoy aquí, autoridades del Ministerio de Salud Pública y también de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y después contaremos con el privilegio de tener a los investigadores que han desarrollado proyectos en ediciones anteriores. Vamos a conocer en detalle esto y luego vamos a conversar para profundizar en estas ideas que son solamente el puntapié de todo lo que se viene hacia adelante. Le doy la bienvenida en este momento al ministro interino de Salud Pública, José Luis Satjian. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, yo básicamente quiero ser breve en algo que ya todos conocemos, pero no por conocido deja de ser importante. Y lo que es la valorización de la salud pública. En los últimos tiempos, estos últimos 2 años, quedó demostrado la importancia de la salud personal, la salud colectiva y la salud mundial en cuanto al impacto que tienen nuestras actividades. Esta misma actividad que hoy estamos haciendo acá, el año pasado era impracticable. Entonces, esa valorización va de la mano del desarrollo de la investigación y de la innovación. Y es ineludible en esta época, en mayo de 2022, no hacer referencia a lo que acabamos de transitar. ¿Por qué es ineludible? Porque en una actividad como la de hoy, donde incentivamos a la investigación, debemos destacar los hitos históricos que fueron gracias a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Con el ministro Daniel Salinas, durante todo el periodo, hemos incentivado a lo que es el desarrollo de investigación de la Academia, de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur, del resto de las organizaciones, donde el talento uruguayo ha quedado de manifiesto, ha quedado mostrado, primero, de estar en el tope en cuanto a lo que es el conocimiento a nivel mundial. Y después, obviamente, de lo que ofrecen al país y en cuanto a su trabajo y a lo que ha servido en estos 2 años. Voy a destacar, por ejemplo, lo que fue el desarrollo del test COVID, el test nacional, que nos dio una independencia mundial, porque en aquel momento nosotros comprábamos insumos, comprábamos test y había países que lo dejaban, se lo apropiaban, nunca llegaban a nuestro país, equipos de protección personal, reactivos, respiradores. Y fue gracias al desarrollo de la investigación, de la innovación, el desarrollo de la ciencia, que tuvimos esa independencia. Y eso es algo que tenemos que estar eternamente agradecidos con los investigadores. Por eso es importante incentivar que haya creatividad, que haya estudios, que haya cuestiones que desarrollen a la salud y que apunten a dar un paso más. En el sistema de salud estamos todos abocados a tratar los temas diarios, a tratar el funcionamiento, a que haya medicamentos, a que haya atención, a tratar de llevar más médicos al interior, a las cuestiones diarias. Y tienen que haber cabezas, tienen que haber talento, tiene que haber gente que piense afuera de la caja, que piense en la salud que se viene, que piense en la innovación, que piense en las mejoras que tenemos que tener. Y todo esto, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué el desarrollo? ¿Para qué todo esto? Para la persona, para el paciente. No tenemos que perder de vista que todo esto es para poner a la persona en el centro, que
todas nuestras acciones van en ese sentido. Por eso es importante esto que hoy estamos lanzando, que queremos incentivar a todos los investigadores, a todos los proyectos que se presenten, porque son importantes y van a redundar en una mejora de la salud pública. Y queremos obviamente agradecerle a la ANI por el apoyo, por ser ese motor en el país que lleva a que más personas, más creatividad y más desarrollo, y que el Uruguay tiene esa gran oportunidad que es la globalización y que nos podemos diferenciar en el talento, nos podemos diferenciar en calidad y nos podemos diferenciar justamente en esto, en estos proyectos que están por fuera de lo común y que sin duda son un salto de calidad en cuanto a la atención en salud. Así que del Ministerio de Salud Pública agradecerles, incentivarlos a que se presenten y estamos ansiosos en ver los proyectos y ver el resultado de este llamado. Muchas gracias, José Luis. Cedemos ahora la palabra al director de la ANI, Pablo Caputi. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo en nombre del presidente Flavio Cayafa y del vicepresidente Álvaro Pardo, que están en el exterior. Y me pidieron que los acompañara hoy. Un saludo al subsecretario y al ministerio y al ministro. La ANI tiene diversas líneas de trabajo. Hay dos que son muy importantes para nosotros, que son las famosas TICs, las tecnologías de la información, y la segunda son las ciencias de la vida. Nosotros creemos que Uruguay puede ser muy destacado a nivel mundial en estas dos líneas de trabajo, sin descuidar las demás. En las ciencias de la vida, el mundo cambió por una epizotia, es decir, una enfermedad de los animales transmitida a los humanos, realmente nos paralizó y nos hizo reflexionar realmente cómo vamos a vivir en el futuro. Entonces, para nosotros, el concepto de una sola salud, animal, humana y del planeta, tiene que ser cada vez más incorporado porque todas las cosas están interconectadas. Y la forma de descubrir esas interconexiones es pensando mucho, investigando mucho, trabajando mucho. Por eso nos da muchísimo placer apoyar estas iniciativas, porque bueno, el esfuerzo del investigador es una maratón, es un largo plazo, y siempre tener el sector público sosteniendo esos esfuerzos de largo plazo es muy importante. Nosotros queremos enorgullecernos de que los uruguayos vivan la mayor cantidad de tiempo con la mejor calidad de vida. Enfoques preventivos de salud sí, pero después hay que tener enfoques clínicos para atacar los problemas y mejorar la calidad del paciente cuando las circunstancias ocurren. Así que para la agencia esto es prioritario, realmente es muy importante, es algo que hacemos desde el 2016. La pandemia realmente nos alteró un poco los planes, también a los investigadores. Entonces me sumo a las palabras del subsecretario de invitar a la comunidad académica a presentarse, a recorrer nuestra página, a ver la información, a contactarse con los técnicos, con los funcionarios de la agencia, que son una garantía de profesionalismo, de ecuanimidad, para lograr el mejor resultado. Después hay un evento competitivo, no siempre se puede favorecer a todos los que uno desearía, realmente hay proyectos de excelencia que a veces uno le da un poco de pena de no poder privilegiarlos, pero los fondos son siempre limitados y hay que priorizar. Y el día de hoy también es un día de fiesta porque no solo estamos lanzando lo nuevo, sino que vamos a recoger parte de la cosecha. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y la mejor de las suertes a todos. Muchísimas gracias, Pablo. A los dos, muchísimas gracias. Merecido aplauso y agradecimiento por traernos estas ideas fuerza que además, estamos hablando de un fondo, explicar el espíritu de cuál es el fondo, el hecho de generar conocimiento, pero además destacar y subrayar el rol de los investigadores y de las personas, que en definitiva esto es para mejorar la salud. Muchísimas gracias por su compañía y por estar aquí esta tarde aquí en la ANI. Gracias. Y ahora, como decíamos, lo prometido es deuda. Vamos a tener la posibilidad de escuchar investigaciones de primer nivel con resultados muy interesantes. Voy a invitar a pasar al primero de los expositores. Me refiero al doctor Javier Hurtado. Javier es director de la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español y director del Departamento de Fisiopatología, Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Su especialidad es la medicina intensiva. Expone a continuación sobre tuberculosis pulmonar, la otra pandemia. Adelante, Javier.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir en esta instancia algunos de los trabajos que hemos estado realizando relacionados al Fondo Sectorial de Salud. Creo que es una instancia que nos permite mirarnos un poco entre nosotros, los investigadores, y compartir esto con otros investigadores aquí presentes y con las autoridades que están promoviendo el lanzamiento de este fondo, que creemos sin duda que es muy importante. Nosotros hace años atrás veíamos un problema que recorre el mundo y que sigue siendo hasta el día de hoy un tema sin estar resuelto totalmente. A pesar de que es una enfermedad que se conoce desde hace muchísimos años, que tiene tratamiento específico, y sigue habiendo millones de personas que se contagian por año en el mundo y sigue habiendo también cientos de miles de personas que fallecen por esta enfermedad. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad que todavía sigue siendo objeto de estudio y nosotros como especialistas en medicina intensiva recibimos pacientes graves afectados por esta patología, fundamentalmente con lesiones pulmonares, y nos llamaba la atención por el año 2015-16 la cantidad de enfermos que estábamos recibiendo con características muy peculiares y diferentes de otras patologías respiratorias. Entonces, decíamos, bueno, esto es producto de que muchísima gente, la cuarta parte de la población, en algún momento se infecta con la Mycobacteria tuberculosis, que es el agente de la enfermedad, y a pesar de que es curable y a pesar de que es prevenible en algunas circunstancias, estos pacientes a veces desarrollan formas graves de la enfermedad y terminan en una unidad de medicina intensiva. Hay determinantes que son bien conocidos, las condiciones socioeconómicas, los problemas de malnutrición, el abuso de drogas, el tabaquismo. Hay cosas muy conocidas que se pueden mejorar y prevenir, pero hay otros que quizás tienen que ver con el comportamiento biológico de la micobacteria que puede también explicar la gravedad y la progresión de la enfermedad. No nos vamos a detener en describir los detalles del ciclo biológico de la infección, cómo se contagian las personas, cómo a veces desarrollan la enfermedad, a veces no, depende de su estado inmunológico, a veces queda en formas latentes que se desarrollan años después, pero en alguna forma esta infección no está finamente controlada y no está erradicada. En el año 2016 surgió, creo que fue el primer llamado del Fondo Sectorial de Salud, y creíamos que este tema tenía que estar y que nosotros teníamos una unidad de trabajo en la cual podíamos elaborar información y generar algún tipo de conocimiento. Entonces quisimos focalizar en identificar pacientes graves y a estos pacientes avanzar hacia marcadores que tuvieran valor pronóstico y acerca de los mecanismos patogénicos y de la virulencia de estos gérmenes. Esto se inició en un grupo de trabajo del Hospital Español, algunos compañeros que nos acompañan en este momento, y naturalmente teníamos que entrar en contacto con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que es la que comanda las políticas de salud en este sentido, y también creímos necesario e imprescindible formar una red de trabajo vinculándonos con la gente de Biología Molecular del Instituto Pasteur y con otros servicios de la Facultad de Medicina. De modo que generamos un grupo de trabajo que dio inicio a este proyecto, donde se involucraron muchas personas, y el tema, por esas fechas, en el 2017, en los reportes de la Organización Mundial de la Salud, mostraban la importancia del tema, dado que la tuberculosis era, en ese momento, en noveno lugar de las causas de muerte, entre todas las posibles causas de muerte en el mundo, lo cual hablaba de la jerarquía de este tema. Entre las causas agentes infecciosas era la primera causa de fallecimientos, y 10 millones de personas en ese momento contraían la enfermedad en los reportes anuales que se publican sobre esta patología. 1 millón y tantos, 300.000 personas fallecían a causa de lo mismo, y otros 374.000 fallecían también asociando esta enfermedad a la enfermedad VIH, que es una asociación relativamente frecuente y que
tienen una sinergia en la mala evolución de la enfermedad. Estas curvas lo que muestran en aquel momento, y son tomadas de estos reportes del año 2016, 2017, muestran que a pesar de todo esto, las políticas de combatir la enfermedad habían logrado, en la curva verde se ve un descenso en la incidencia de casos, y también había un descenso en la mortalidad de casos de lo que se estaba reportando en el mundo. Y en la región de las Américas, Uruguay tenía una posición intermedia, digamos muy parecida al promedio de la región, con unos 27, 28 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo de los países que tenían cifras bastante más severas, pero una situación que no era para nada cómoda para nuestro país, porque la tendencia de los últimos años, desde el año 2000 al 2017, era que se estaba generando un incremento de la cantidad de casos registrados en nuestro país. De modo que había que hacer algo y ponerlo esto bajo la lupa de la investigación era una de las opciones posibles, además de las políticas de salud que se tienen que llevar adelante. Este estudio, que comenzó por esas fechas, sufrió, como todas, la medicina nacional y como todo el sistema de salud, el embate de lo que fue la pandemia de COVID-19. Y allí representadas las curvas que oficialmente se comunican habitualmente desde el comienzo de la enfermedad, la primera ola generada por la variante Gamma, que fue particularmente grave y generó enorme cantidad de casos graves, internaciones en CTI, y nosotros tuvimos que transformar la unidad nuestra en una unidad COVID y dejamos de recibir pacientes con tuberculosis, que ya no venían más al Hospital Español. Todo el hospital 100% se dedicó porque fue designado centro de referencia. La variante Delta no generó un impacto tan fuerte en la cantidad de casos, probablemente está asociado ya al desarrollo de porcentajes altos de vacunación, y después la Omicron, que se introdujo a principios de este año, produjo enorme cantidad de casos, pero no tan graves, y no ocuparon todas las camas y las instalaciones de nuestro hospital. Ahora, pasada esta incidencia tan grave que hemos vivido durante 2 años, volvemos un poco a ver aquellos pacientes con tuberculosis que teníamos en un principio y otra vez a retomar la historia del estudio y el trabajo con esta enfermedad. En esta infografía que publicó la Organización Panamericana de Salud, establece en resumen 2 o 3 conceptos que me parece que son muy importantes señalar. La COVID-19 ha revertido los avances alcanzados en las estrategias de fin de la tuberculosis trazados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud y que se aplican en muchos países del mundo. Hay un aumento notorio de muertes por tuberculosis. Y esto ocurre por primera vez en muchos años porque la tendencia era al descenso. Hay una disminución de las personas que fueron diagnosticadas y tratadas y en aquellas en las que se pudo hacer prevención. Y esto hace que, en definitiva, se haya interactuado de manera tal de que el acceso a la salud de las personas haya sido, en los casos de la enfermedad tuberculosa, como de otras patologías también infecciosas y no infecciosas, haya sido difícil. Entonces, esto vamos a avanzar rápidamente para no ocupar más tiempo, pero señalamos cómo interactuamos con este fenómeno de COVID-19 y tuberculosis y cómo todavía al día de hoy la incidencia sigue siendo alta. Esta incidencia es muchísimo más alta en ciertos grupos de riesgo, como en las personas privadas de libertad y en los pacientes portadores de VIH. Y el porcentaje de letalidad a nivel nacional sigue siendo elevado, por encima del promedio de los porcentajes de las Américas. ¿Qué hace que un paciente ingrese a una unidad de medicina intensiva con una imagen radiológica como esta, con un compromiso pulmonar tan severo, cuando se trata de un paciente joven de 17 años sin antecedentes previos, cuando este paciente consulta con una historia relativamente corta de evolución con síntomas respiratorios que en principio podrían ser banales, y que después de estar algunos días internados y diagnosticados y tratados con el tratamiento correcto,
tiene un desenlace fatal que no puede ser evitado a temprana edad. Entonces, la tuberculosis en estos pacientes que ingresan a una unidad de medicina intensiva implica un montón de desafíos. Implica desafíos en el diagnóstico, en la oportunidad del tratamiento, en la localización de la infección, que predominantemente es pulmonar, pero puede localizarse en cualquier otro órgano. Se asocia con otras infecciones, como COVID o como con neumonías bacterianas. Es frecuente la asociación con VIH, como hemos mencionado, y tiene una altísima mortalidad por encima del promedio general de los pacientes críticos. Una pincelada solamente de un primer grupo de pacientes que recogimos a lo largo de los años con tuberculosis en nuestra unidad, una centena de pacientes, donde se ve que su promedio de edad es de 40 a 42 años, se ve que en alta proporción necesitan apoyo respiratorio artificial, que tienen además una mortalidad del 50% en el 50% de los casos, y que esto tiene que ser, tenemos que aprender a manejar y a revertir esto de la mejor manera posible. Lo posible evitar el ingreso de estos pacientes a nuestras unidades. Hay diferencias notables al ingreso entre los pacientes que van a vivir y los que van a fallecer en cuanto a sus variables fisiológicas, no los vamos a recorrer en este momento, y en cuanto a sus disfunciones orgánicas. Y una cosa que se hizo por primera vez a partir de estos proyectos fue buscar en estos pacientes cuáles eran las cepas más importantes o las cepas que se estaban expresando en nuestra población. Y esto se pudo hacer en colaboración con el Instituto Pasteur, donde una parte del trabajo consistió justamente en investigar esto que no se había hecho hasta el momento en nuestro país, excepto en situaciones muy, muy particulares. Y pudimos ver cómo la cepa Harlem era predominante en los últimos años, aunque esto no alcanzaba para explicar la virulencia de esta variante y la mortalidad de los pacientes. De modo que persisten, después de haber entrado en este trabajo, y más detalles van a ver en las próximas presentaciones, persisten aún las mismas preguntas y no otras nuevas quizás. Sabemos más de la enfermedad, sabemos más de las características generales, pero persisten dudas en los mejores mecanismos para el tratamiento farmacológico. Estos pacientes no se benefician igualmente del mismo tratamiento que los pacientes que se atienden en policlínicas, tienen una biodisponibilidad diferente de las drogas, producen toxicidad hepática y los pacientes con problemas renales tienen dificultades para administración de estas drogas. El manejo en la falla respiratoria es un problema que a veces es difícil de sostener, y también desarrollan fallo circulatorio, tienen otras morbilidades a tratar al mismo tiempo, y bueno, la investigación en estas características es lo que nos puede ayudar a superar todas estas dificultades que siguen siendo preguntas que iremos abordando con el correr de la investigación. Esto es una parte de la investigación que hemos realizado, esto es investigación translacional, es la pregunta desde la clínica hacia los laboratorios de investigación básicos, las respuestas de los laboratorios para ayudar a la clínica y a la mejora de la calidad asistencial, y esto es solamente posible cuando se trabaja en colaboración, y bueno, fue un inicio, un punto de partida para nosotros a través de los fondos sectoriales de salud que en el año 2016 comenzamos a poder compartir con los demás investigadores. Muchísimas gracias y quedamos para más tarde preguntas. Muchísimas gracias, Javier, por esta introducción que nos hiciste a uno de los proyectos del Fondo Sectorial de Salud. Tuberculosis es una enfermedad que está entre nosotros hace muchos años, que tiene tratamiento, pero que sigue planteando desafíos. Ya vamos a seguir conversando sobre este tema, pero ahora recibimos al doctor Gonzalo Greif, quien va a exponer sobre sinergia entre la clínica y el laboratorio, búsqueda de marcadores pronósticos de tuberculosis severa, que ya voy invitándolo a que se acerque. Gonzalo es investigador en la Unidad de Biología Molecular del Instituto Pasteur, ha realizado trabajos relacionados a la tuberculosis en el área genómica en colaboración con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, generando herramientas de utilidad en el diagnóstico y pronóstico de la tuberculosis a nivel molecular y un aporte a nivel de la epidemiología molecular de la enfermedad. Adelante. Bueno, gracias Malena, gracias Lani por la invitación. Y bueno,
básicamente lo que les quería contar hoy forma parte del proyecto que ya les presentó Javier, como una sinergia entre la clínica y el laboratorio. O sea, la importancia de este proyecto que habló recién Javier fue eso para nosotros, la interacción entre el problema clínico real y lo que podíamos aportar nosotros desde el Laboratorio de Biología Molecular. Así que me voy a focalizar en los resultados que obtuvimos, porque Javier ya presentó el problema, y las instituciones participantes. Como ven, es un grupo interdisciplinario que estaban médicos, gente de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, epidemiólogos, y bueno, de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur. Voy a ir rápido, pero bueno, hablamos de proyectos que tienen una financiación en este caso. En este caso, este proyecto comenzó en el 2016, que termina la financiación, pero el proyecto comenzó mucho antes de su aprobación, digamos. Ya era algo que veníamos trabajando. De hecho, la convocatoria fue en el 2016 y se comenzó en el 2017. Durante 30 meses, y muchas veces los resultados de esos proyectos no se ven durante el proyecto ni al finalizar. En este caso sí hubo un premio internacional en el medio del proyecto, se formó un licenciado con los datos de este proyecto, pero el proyecto termina y sigue, ¿no? O sea, en realidad abre otras puertas, además de continuar. Y eso a veces, que hoy hablaban antes, de la importancia de la financiación. Sabemos que los recursos son escasos, pero también la lección del COVID nos mostró la importancia de tener la financiación, de tener los recursos para avanzar más rápido. O sea, lo que se vio con COVID fue básicamente eso. Todos los recursos puestos lograron una vacuna en 6 meses y salir de una situación bastante complicada. Entonces, también quería dejar el mensaje de la necesidad de financiar y el aporte que se da desde la investigación para eso. Y como les decía, en este caso, el proyecto siguió después de terminado con la publicación de un artículo que les voy a mostrar ahora y con la formación de más recursos humanos, en este caso una maestría. El problema ya se lo presentó Javier, o sea, lo que estaban viendo desde la clínica eran ingresos de pacientes con tuberculosis graves, y de esos pacientes la mortalidad muy elevada. El 50% tenía un pronóstico de no salir con vida del CTI. Entonces nos planteamos 2 cosas bien concretas, que eran los objetivos de este proyecto. Por un lado, ver si había una cepa de tuberculosis que estaba generando estos casos graves, y por otro lado, intentar encontrar un marcador pronóstico que al ingreso al CTI nos pudiera decir las probabilidades de este paciente de desarrollar una enfermedad más leve o más grave. Respecto al primer caso, les mostré un poco los resultados y fueron publicados el año pasado en una revista arbitrada. Y lo que vimos básicamente es que no había grandes diferencias, pero pudimos comparar que las cepas que circulaban entre estos pacientes de CTI, había una representación de una en particular, que es la cepa Harlem, que también circula en la comunidad. O sea, esto no nos explica la gravedad per se, pero sí puede ser un llamador de atención de médicos. O sea, si esto se pudiera hacer rutinariamente, de decir, bueno, si es una cepa Harlem, voy a hacer un seguimiento de este paciente, voy a asegurarme que cumpla su tratamiento farmacológico para evitar, si son estas cepas causantes de este problema de gravedad, que lleguen a ingresar al CTI. Y esto no se había hecho. De todas maneras, como decía bien Javier, el hecho de tener Harlem o no explicaba la gravedad. ¿Y por qué? Porque bueno, este grupo de pacientes, que es muy acotado, el que estudiamos también, porque es un grupo de pacientes muy particular, tiene otras comorbilidades y otros problemas que ayudan o agravan la situación. Entonces, el segundo punto importante que queríamos ver era si podíamos encontrar una molécula marcadora a través de muestras de los pacientes que nos pudieran indicar la severidad de la enfermedad. Nosotros particularmente nos centramos en ARNs pequeños, microARNs, que ya se habían descrito que en otras enfermedades como cáncer pueden actuar como marcadores pronósticos de la enfermedad. Entonces fuimos a ver en el suero de los pacientes
comparando contra suero de pacientes de banco de sangre, o sea, sin incidencia de tuberculosis. Aislar de suero esos ARNs pequeños y secuenciarlos por secuenciación masiva. Y lo otro que quiero resaltar acá, que todo este trabajo se hizo con herramientas y con personal y profesionales en el país. O sea, todo se hizo acá. O sea, que tenemos la tecnología para poder hacer estas cosas. ¿Qué vimos? Básicamente, lo que ven ahí se llama un heatmap, pero bueno, por colores lo que podemos ver es que las dos poblaciones que estábamos comparando, muestras de tuberculosis del hospital a partir de sueros y muestras de sueros normales, podíamos discriminar perfectamente los dos grupos. Si ven ahí, hay diferencias claras entre los dos grupos que podemos separarlos y se separan sin decirle al programa que los ordene, los logra separar. Perfecto. Ahí tenemos de vuelta al tema financiero. Nosotros tenemos muchos candidatos que nos dan información, pero no podemos hacer de todos validarlos. Entonces seleccionamos algunos de ellos, 3, que por sus características estadísticas y nos daban mayor confianza que nos pudiera discriminar entre los grupos. Ahora bien, eso nos ayuda para el diagnóstico, pero en este caso el diagnóstico no es un problema, porque estos pacientes ya se sabe que tienen tuberculosis y eso lo hace muy bien la comisión honoraria. Lo que nosotros queríamos saber era si podíamos discriminar entre pronósticos, si sobrevive o si fallece. Estos pacientes los podíamos dividir y ahí la cosa es más complicada. Cuando los queremos dividir en estos dos subgrupos ya no es tan fácil. Primero porque son muestras biológicas, son pacientes, son personas y cada uno de ellos tiene su propio perfil de microARN circulantes y eso dificulta. Entonces, cuando vamos a ver estos 3 que habíamos seleccionado, si bien hay tendencias, el número es poco como para poder asegurar que estos ARNs pequeños pueden servir como pronóstico. Pero, si hacemos una combinación de 2 de ellos, sí tenemos una diferencia estadísticamente significativa y podría servir como un marcador de severidad de la enfermedad. Y este es el resultado más grande que terminó, el proyecto terminó en el 2019 y terminamos de analizar 2 años después y queda mucho por trabajar. O sea, es otras puertas que se abren, digamos, porque esto hay que validarlo, hay que ver en un grupo de pacientes más grandes si realmente es así, si funciona, pero bueno, es un logro, digamos, del proyecto. Ya con esa creo que termino, es la última. Entonces, encontramos varios ARNs pequeños circulantes en suero de estos pacientes con valor diagnóstico y además una combinación de algunos de ellos nos pueden dar un posible valor pronóstico que sería sumamente importante para los clínicos para al ingreso de estos pacientes ver cómo actuar, ¿no? Creo que termina ahí la presentación, así que muchas gracias. Y nos vemos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación, que además es un claro ejemplo de la sinergia interinstitucional que es tan necesaria para esto y el fondo es un ejemplo. Vamos a recibir ahora al doctor Fernando Rodríguez, quien coordina la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español. Su especialidad es la medicina intensiva y nos va a presentar sobre el valor de la autopsia clínica en la actualidad. Y como antesala vamos a compartir con ustedes el siguiente video. Autopsias. Ver con los propios ojos. La autopsia ha constituido desde tiempos inmemoriales un elemento fundamental de la práctica hospitalaria. Está aceptado que una de las formas de mejorar la exactitud de nuestros diagnósticos en los enfermos que tuvieron un desenlace fatal es mediante la autopsia clínica. Cada vez que un enfermo fallece, la autopsia podría ayudar a precisar los diagnósticos, favoreciendo una mejor comprensión de los mecanismos que condujeron a la muerte.
Asimismo, se considera que realizar autopsias es un indicador de calidad asistencial. En este sentido, la ANI financió un proyecto para realizar una sala de autopsias en el Hospital Español. El objetivo es aspirar a la excelencia clínica a través de una práctica médica en la que la seguridad y la calidad del paciente sea una prioridad absoluta, minimizando y aprendiendo de los errores clínicos. Como lo plantea Schnitzler en el título de una editorial, volver a la autopsia o seguir ignorando la verdad. Gracias por la invitación. Bueno, muchas de las cosas fueron referenciadas en el video. Ustedes saben que autopsia significa justamente eso, ver con los propios ojos. Es una práctica que estaba un poco dejada de lado. Es una práctica antiquísima. ¿No se ve allá? ¿Sí? Es una práctica antiquísima que tiene más de 3.000 años. Se inició allá por Egipto, antes de la era cristiana. Ahí se destacaban autores como, por ejemplo, Herófilo, que describió las meninges allá por el 285 a.C. Y después, en el inicio en la antigua Roma también, había, donde se destaca, por ejemplo, Galeno y otros disectores que fueron dando luz al conocimiento. Después pasó un periodo en el cual, con el auge del cristianismo, la autopsia quedó en un periodo en el cual estuvo prohibida la disección de cadáveres, y después, al final por el final de la Edad Media, por el año 1400, por ahí se retoma el tema de la autopsia. Quería mostrar algunas cosas, pero no. Y bueno, decía, por el año 1400 retoma otra vez el auge de la autopsia, que va avanzando. Aparecen autores como Mondino y otros autores, y por allá por Andreas Vesalio, por el año 1500, ¿verdad? Autores como Leonardo da Vinci. Y llegamos a la época del Renacimiento, donde también aparecen importantes aportes a la autopsia. Sí, pero no. ¿Qué pasó en los últimos años? En los últimos años, a partir de la década del 50, para que ustedes tengan idea, en el año 50, del 1950, más o menos en Estados Unidos, el 50% de los fallecidos iban a autopsia. A partir de ahí hubo una disminución en el número de autopsias, básicamente por la creencia de que la nueva tecnología sustituía la autopsia. Y sobre los años 80, 90, el número de autopsias a nivel internacional había caído a un 5% aproximadamente. ¿Cuáles eran los argumentos por los cuales se dejaron de hacer las autopsias? Bueno, confianza o creencia en la nueva tecnología, que la nueva tecnología va a sustituir las autopsias. El miedo a las represalias médico-legales que tenían los médicos de que algún hallazgo en la autopsia pudiera implicar algún aspecto médico-legal para los propios galenos, aspectos religiosos y también el miedo a determinadas infecciones. Y el último aspecto también era el tema de los costos. ¿Quién corría con los costos de las autopsias? Eso hizo entonces que durante mucho tiempo no se realizaran autopsias, y si uno va a los datos internacionales y los datos del Uruguay, en los últimos años veía que prácticamente en Uruguay no había publicaciones de autopsias. Las últimas referencias son de la década del 80 y el 90, un trabajo del profesor Correa en la Unidad de Medicina Intensiva sobre algunos casos de autopsias en pacientes críticos, y un trabajo en pediatría en el Pereira Rosell. Ahí volvió, ahí está. Un trabajo en pediatría, el trabajo del profesor Correa del año 97 sobre 23 pacientes, pero prácticamente las autopsias habían desaparecido. Sin embargo, a nivel internacional se volvió a retomar el tema de las autopsias y se estableció, por ejemplo, la revista española de Medicina Intensiva plantea que un adecuado estándar de calidad es tener un 10% de autopsias, es decir, un 10% de los pacientes fallecidos deberían ir a autopsias, y eso es un estándar de calidad a nivel internacional.
Eso mismo ocurrió a nivel de Estados Unidos, donde algunos hospitales retomaron el tema de las autopsias, ¿verdad? Y empezaron a instrumentar programas de autopsias. Había, por ejemplo, en New Haven, un hospital que a partir del año 96 retomó las autopsias y cómo fueron incrementando el número de autopsias. Y después llegó la pandemia COVID. Y ahí apareció mucho miedo. ¿Qué hacemos? ¿Se pueden hacer autopsias? ¿No se pueden hacer autopsias? Se discutía en qué condiciones hacer las autopsias. Sin embargo, ahí empezaron a aparecer algunas publicaciones. Estas publicaciones de Chest, una revista muy importante de medicina a nivel internacional, que en el julio del año 20, hace 2 años, llamaba a volver a retomar la autopsia y ver qué era lo que estaba pasando, por ejemplo, con el COVID. No se sabía qué pasaba a nivel pulmonar, por qué los pacientes se morían tanto. Nosotros históricamente en el CTI teníamos una mortalidad del 20% aproximadamente y en los pacientes COVID, nosotros como centro de referencia se nos estaban muriendo el 80% de los pacientes. Algo pasaba a nivel pulmonar que no sabíamos bien qué estaba pasando. Y ahí empezaron a aparecer algunas publicaciones sobre lo que estaba pasando a nivel internacional con el COVID. Y como decía yo, había mucho miedo y las autopsias se empezaron a hacer de esta manera. Todos vestidos, todos equipados. Hubo que modificar protocolos para poder llevar adelante las autopsias, modificar salas, sistemas de ventilación. Y nosotros en nuestro modesto hospital español veníamos desarrollando desde el año 2014 un programa de autopsias que lo hemos empezado a desarrollar con el doctor Nin. Él había venido de España con la idea de las autopsias que había visto que se hacían en España. Nos juntamos, yo venía un poco del lado de la cátedra de anatomía, hace muchos años haber hecho anatomía, y dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer un programa de autopsias. Al día de hoy nosotros llevamos hechas más de 200 autopsias. Y también nos agarró la pandemia. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos autopsias o no hacemos autopsias? Y realmente, a pesar de que no estábamos vacunados en ese momento, decidimos igual, con las medidas de protección correspondientes, avanzar y hacer autopsias. La primera autopsia nuestra en España, por ejemplo, se hizo en abril del 20. Y nosotros la primera autopsia la hicimos en noviembre, diciembre del 20. A los 6 meses de que salían papeles publicados diciendo que había que volver a la autopsia. ¿Qué encontramos o qué llegamos? La idea no es hablar de los resultados médicos, pero para que tengan idea, nosotros en el Hospital Español recibimos más o menos 380 pacientes, 300 más o menos, de los cuales se nos murieron el 60 y algo %. Unos 200 pacientes se nos murieron. Y logramos hacer 21 autopsias COVID. Es decir, justamente un 10% de los fallecidos los pudimos autopsiar. Y encontramos cosas interesantes que estamos analizando. Esos datos fueron procesados. Hicimos autopsias precoces, es decir, a las pocas horas de fallecido, que es un elemento distintivo de nuestras autopsias respecto a lo que ocurría a nivel internacional. Y esos datos nosotros los pudimos procesar y los mandamos a España. Esto le va a pasar un poquito. Y este es el trabajo que actualmente fue aceptado por una revista española para publicar. Son autopsias precoces en 21 pacientes que está por salir publicado recientemente, que fue hecho en el ámbito del Hospital Español con una sala que fue equipada y todo su material fue equipada por los fondos que recibimos de la ANI. Por último, le dejo simplemente esta reflexión de Villat, del 1800, que justamente creo que sigue teniendo total vigencia, ¿no? Que revaloriza el tema de la autopsia. A pesar de todo el advenimiento de la nueva tecnología, de la resonancia magnética, de la ecografía, la autopsia sigue teniendo su lugar y, de hecho, ha sido puesto de manifiesto ahora con el tema del COVID. ¿Ah? Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernando, por tu exposición. Como estamos viendo, el común denominador de esto es que estas investigaciones representan un mojón para seguir hacia adelante y poder mejorar la gestión en salud, la medicina y la atención de las personas. Voy a invitar a pasar ahora a Nicolás. El doctor Nicolás Nin es doctor en Ciencias Biomédicas y también coordina en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Español. Su especialidad es la medicina intensiva y la gestión en servicios de salud. Nos compartirá sobre
sobre el rol de los biomarcadores en la lesión pulmonar aguda. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Malena. Quiero agradecer a la ANI, especialmente a Juan Manuel y a Valentina, no solo por habernos dado la posibilidad de poder hacer estos desarrollos, sino también cómo nos ayudaron durante el proceso administrativo que a veces a los médicos nos cuesta tanto. Voy a hablar del rol de los biomarcadores en la lesión pulmonar aguda, centrándome en una entidad, que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y bueno, en realidad es una condición médica que ocurre en los pacientes críticamente enfermos. Es una inflamación a nivel del pulmón y este síndrome se asocia al trauma, a la neumonía, a la sepsis, entre otros. O sea, muchas enfermedades pueden generar este síndrome o esta inflamación aguda brusca del pulmón. Tiene una altísima mortalidad que puede ir del 20 hasta casi el 80%, que fue lo que pasó en algunas series en pacientes con COVID, porque el COVID desarrolló lo mismo de una manera mucho más agresiva y mucho más brusca de lo que estábamos acostumbrados a ver. La historia de este síndrome, bueno, ocurre desde el 1967, empieza la primera descripción, no es que antes no existiera, antes no se hacía diagnóstico, se hicieron después consensos de definiciones, una fue en el 94, después una en el 2012, y en el 2020 lo que cambió fue que tuvimos este síndrome de una manera mucho más brusca en un sinnúmero de pacientes, que fue producto de la pandemia del COVID, que lo que más deterioró y lo que más generó fue este síndrome a nivel de los pacientes graves que tuvimos en cuidados intensivos. Como ven, estos son radiologías de pacientes con este síndrome de diferentes entidades, desde un trauma hasta una embolia, hasta una neumonía, y la última es un COVID. Son muy similares y son muy difíciles de diferenciar cuál es la etiología que está causando esta inflamación tan severa. Por lo tanto, necesitamos algunas herramientas, en este caso son los biomarcadores, que lo que es un biomarcador es un indicador de la presencia de un proceso biológico que está directamente relacionado con alguna manifestación clínica o con alguna enfermedad. ¿Para qué nos sirven? Para detección precoz, en este caso de la lesión pulmonar aguda, para hacer un diagnóstico, para estratificar el riesgo y sobre todo para cómo seleccionamos el tratamiento cuando tenemos una enfermedad, en este caso la lesión pulmonar aguda, que es muy similar, producida por diversas entidades totalmente diferentes. Para eso sirven los biomarcadores. El mundo ha avanzado en los últimos 20 años y cada vez tenemos más biología molecular. Por suerte, cada vez podemos hacer más investigación translacional que gracias a la conexión que hemos tenido con el Instituto Pasteur, ahora vamos a mostrar los resultados. Y se está estudiando de una manera mucho más masiva las moléculas biológicamente importantes, que se llama lo que es la era ómica. Es ver las moléculas o este esquema general de la organización, de cómo estamos compuestos los organismos de una manera mucho más masiva, desde el DNA hasta la parte de proteínas, hasta la parte de los metabolitos, hasta realmente la parte biológica activa, que es lo que vemos a nivel clínico. Eso es la pirámide de la vida, que ha generado muchísimo conocimiento y ha bajado la mortalidad, y por eso vivimos tanto tiempo, ¿no? Como ven, hubo muchas revoluciones. La primera fue en 1950, cuando se describió el DNA, pero de ahí hacia el 2020 han habido muchas más revoluciones, sobre todo la última, que es la revolución del proyecto genómico en el 2001, y a partir del 2010 se ha hecho también muchos estudios a través de las ómicas, que es la metabolómica, que es el último eslabón hasta la parte fisiológica y clínica de la pirámide de la vida. O sea que hemos tenido 60 o 70 años de mejoría y cada vez creo que estamos mejorando más a nivel de tecnología. ¿Qué es la metabolómica? Le dije, es la última parte antes de llegar a la fisiología, es lo que determina un conjunto de metabolitos a nivel de nuestro organismo, y eso es un buen biomarcador para estudiar determinadas enfermedades. En este caso, hemos estudiado la lesión pulmonar aguda a través de este biomarcador. Ya se describió hace muchísimos años los metabolitos y el estudio a nivel de la salud humana. En 1506, este autor, probando los olores y sabores de la orina, describía algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes. Por suerte hemos avanzado tecnológicamente y no tenemos que seguir con esta línea, digamos, ¿no? Y a través del estudio de la metabolómica con nueva tecnología, este es un estudio que publicamos hace unos años, donde cada uno de esos puntos es el metabolismo entero de los pacientes y discriminaba perfectamente, cuando tuvimos la pandemia del H1N1, entre pacientes con H1N1, sin H1N1, con neumonía
en este caso neumocóxica, y pacientes que tenían lesión pulmonar aguda de los que no tenían. O sea que este método sirvió para entender esta enfermedad o esta pandemia que tuvimos de H1N1 hace años. Vino la parte de COVID, volvimos a pensar que esto era una buena herramienta. Al principio no sabíamos si era diferente o no a la gripe. Ya sabíamos que tenía manifestaciones clínicas mucho más graves y estudiamos una serie de pacientes en suero con estas moléculas entre pacientes con H1N1 de la pandemia pasada y pacientes con COVID, y lo que vimos que era totalmente diferente la presión metabólica, con algunos metabolitos o biomarcadores que eran específicos del COVID-19, que eso puede servir para generar nuevas hipótesis y para generar nuevas herramientas terapéuticas, como ven del lado derecho. A su vez, como teníamos el programa de autopsias clínicas, fuimos de los únicos y primeros que también fuimos a buscar a nivel del parénquima pulmonar, que es donde más se produce la lesión pulmonar del COVID, si realmente había diferencias entre el COVID y otras entidades, y como vimos en los puntos azules, es totalmente diferente lo que pasaba a nivel del parénquima pulmonar comparado con otras patologías como la tuberculosis, como la gripe o como neumonias no neumocóxicas. Por lo tanto, estas biomoléculas realmente diferencian muy bien al COVID grave, y como ven a la derecha también tenemos una serie de diferentes metabolitos que es muy, muy importante para seguir avanzando y entendiendo por qué esta enfermedad es tan grave y cómo podemos hacer para mejorar esa mortalidad que es tan alta, que está rondando el 50-60% de nuestros pacientes. Pero bueno, cuando empezamos el proyecto de la ANI, que era el 2019, íbamos a arrancar el 2020, en marzo, y el mundo se cerró, como decía el Economist, y la persona del año para el 21 fueron los médicos, el personal sanitario, o sea, cambió totalmente el mundo. Dijimos, seguimos con el proyecto, o no empezamos el proyecto. Dijimos, bueno, vamos a seguir, vamos a darle una vuelta. Hablando con Gonzalo Grave, dijimos, bueno, viene un virus que no conocemos, ¿qué podemos hacer? Había un virólogo y con su laboratorio, que era Gonzalo Moratorio y Pilar. Dijimos, bueno, vamos a trabajar con ellos, y empezamos a trabajar con ellos en el 2020. Empezamos con este proyecto, carga viral y marcadores moleculares a nivel pulmonar, siguiendo la línea del proyecto de la ANI. Estuvimos pensando, ¿qué hacemos? Me acuerdo una noche de entre marzo y abril, a ver que la unidad se estaba vaciando y iban a empezar a venir los primeros pacientes, y dijimos, bueno, podemos estudiar realmente que nuestra gran preocupación era el contagio del personal sanitario y también el contagio más a nuestras familias, era la gran preocupación que teníamos en ese momento. ¿Dónde está el virus en la superficie a nivel hospitalario? Realmente en los pacientes, si realmente afecta o no, que tengan más virus o menos virus, y empezamos una línea de una manera rápida. Como ven, la gran preocupación del personal sanitario en ese momento era no contagiarnos, sobre todo no contagiar a nuestras familias, con 10 en 10 en lo que era la preocupación. Bueno, detectamos el virus en todas las superficies de habitaciones hospitalarias, aprendimos dónde estaba generalmente en el suelo, a 1,5 metros, pero también estaba en las superficies contindantes, también estaba a nivel de las computadoras externas en las unidades de los pacientes, pero gracias a las medidas que llevamos no tuvimos ningún brote a nivel hospitalario, pese a la cantidad de pacientes que hemos tenido con COVID grave. También aprendimos que cuanto más carga viral el paciente tenía mayor mortalidad, y si esa carga viral en el tiempo no disminuía, el paciente también fallecía más, o sea que había una relación directa entre mayor carga viral y mayor mortalidad. Y también aprendimos en las autopsias que hicimos con Fernando y el equipo, que pacientes que fallecían al día 20, 30, seguían con muchísima carga viral a nivel pulmonar. Por lo tanto, el virus no había terminado de erradicarse del pulmón y siguió produciéndole daño hasta un mes después de que el paciente ingresaba con nosotros. Todo eso aprendimos en estos 2 años. Y decirle que, bueno, que lo más importante es integrar las vías, y con lo que dijo Javier, fundamental es la investigación translacional, ir desde el laboratorio, en este caso el Instituto Pasteur, que es un laboratorio de España también que nos ayudó, hasta la clínica donde estábamos nosotros, y eso es la investigación translacional que es tan importante y que la ANI nos ha dado esta posibilidad y oportunidad de financiarnos. Decirles que, bueno, que agradecer al personal sanitario que pese a lo que fue la pandemia pudimos hacer cosas, pudimos aprender, pudimos seguir investigando. Han colaborado enfermeras sacando hisopados a nivel de superficie, desde la recepcionista, o sea, todo el personal sanitario del hospital, en este caso el Hospital Español, que represento, agradecer. Y después nosotros tenemos un colegio enfrente, que es el Colegio Sagrado Corazón, no sé si lo conocen, enfrente al Español,
Después que terminó la pandemia, nos dieron algunos regalos con algunos chocolates y algunas imágenes, algunas cartas que quería compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Nos quedamos con esa imagen, pero además la importancia y la relevancia de estas conclusiones que estaba compartiendo Nicolás con nosotros. Por esta presentación y por las 4 presentaciones que escuchamos en la tarde de hoy, parece incuestionable la importancia de la investigación clínica y en ese sentido el financiamiento es clave. Y por eso quiero invitar ahora a que nos acompañe, que vaya pasando la doctora Mónica Pujadas. Ella es presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, ha sido co-coordinadora del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, y es integrante del Comité de Evaluación y Seguimiento del Fondo Sectorial de Salud. Adelante, Mónica. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes estos momentos desde la reflexión que en realidad surge a través de haber tenido ese honor de integrar el comité evaluador durante varios años y parecería que, como bien señalabas, es bien claro la importancia de la investigación clínica, escuchando recién a los equipos, ¿verdad?, que presentaban. Sin embargo, bueno, vamos a avanzar entonces con algunas reflexiones. Porque también muchas veces nos queda la sensación de que investigar puede ser un experimento o no nos queda claro qué es investigación. Y bueno, la pandemia posicionó mucho también este tema, pero es importante que entendamos que la investigación es un concepto mucho más amplio y sobre todo los objetivos y propósitos de la investigación son mucho más amplios de los que a veces nos da ese imaginario de pensar en un experimento, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es investigar? Es responder preguntas que surgen de vacíos de conocimiento y que entonces a partir de ahí se pueden identificar problemas y contestar esas preguntas. Por lo tanto, se considera una herramienta para aproximarnos al conocimiento de la realidad. Ya desde hace muchos años está demostrado por qué hay un camino, que es la metodología científica, por donde hay que recorrer para llevar a cabo esa respuesta a esa pregunta de una manera adecuada, de una manera con lo que es el método científico. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta cómo se determina el problema a investigar. Entonces, si decimos que surge ese interrogante de una laguna del conocimiento, lo primero que nos queda claro es que para poder identificar esa laguna del conocimiento, necesariamente tiene que haber una práctica y una experiencia ahí atrás, y de ahí la importancia de que desde los equipos de asistencia a pacientes, desde los equipos clínicos, sean ese primer eslabón donde se visualiza cuál es el problema o cuál va a ser entonces la pregunta a responder a través de una investigación. ¿Y cómo podemos determinar la importancia de ese tema a investigar? Hay muchas posibilidades, ¿verdad? Muchas veces se nos hace que es importante investigar algo por su frecuencia, pero no es el único marcador de la importancia. También puede ser por la magnitud, la vulnerabilidad que pueda tener, el impacto que podamos tener con una intervención, la utilidad de la información, pero también a la hora de determinar una investigación hay otras variables que pesan y que son también qué interés genera esa pregunta a responder por parte de tanto el investigador como los equipos, y a su vez qué posibilidades hay reales de que se dispongan recursos para esa investigación. Y esto es una realidad de que muchas veces quedan interrogantes sin poder resolver por falta de recursos para llevar a cabo investigaciones. Entonces, cuando decimos que la investigación clínica parte de la identificación de un vacío de conocimiento, ese vacío surge de la experiencia clínica y el tipo de preguntas a responder pueden ser muy variados, desde cómo es que se presenta determinado fenómeno en nuestra comunidad, ¿no? Desde cómo se comporta epidemiológicamente una enfermedad. Eso es una investigación que muchas veces hay que hacer para conocer la magnitud y sobre todo en nuestros países, en los que muchas veces no es tan sencillo el poder tener incluso diagnósticos de situación. Y también, por supuesto, es fundamental poder responder preguntas de investigación que nos lleven a investigar
causas de las alteraciones del proceso salud-enfermedad, causas y factores de riesgo o factores protectores, preguntas que nos van a llevar a cómo hacemos un diagnóstico, cuáles son los test adecuados para poder hacer un diagnóstico, ni que hablar las preguntas acerca de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Cómo trato determinada situación de salud, de enfermedad? Y cómo le va a ir a mi paciente, qué evolución puede tener, qué marcadores hay de pronóstico, como veíamos recién, ¿verdad? Y también es muy importante considerar dentro de la investigación la posibilidad de evaluar las acciones implementadas y las estrategias implementadas. O sea que todo lo que haga a políticas de salud necesariamente va a tener que estar basada en datos, en información que nos van a permitir orientar esa gestión. Simplemente para tener algunos datos, hay ya de hace muchos años que algunos investigadores han comunicado datos interesantes. Esto, por ejemplo, lo utilizamos cuando damos algunas orientaciones sobre medicina basada en la evidencia o lo que es la práctica clínica. Y fíjense que está determinado que en la práctica clínica surgen por cada acción, digamos, ¿no?, de atención, por ejemplo, de un paciente, entre 0,7 a 1,5 preguntas por paciente. Eso que uno, obviamente esa medición surge de esa investigación, pero que uno no es consciente tal vez de cómo van surgiendo permanentemente interrogantes y preguntas que es importante responder. Y fíjense cómo también estos investigadores determinaron que la mayoría de esas preguntas que surgen están destinadas al tratamiento, a la terapéutica, o sea, cómo voy a tratar determinada afección en salud. Y las que siguen son preguntas sobre cómo voy a diagnosticar la afección en la que estoy trabajando. Y otro dato muy impactante, son todos datos desde hace muchos años, como pueden apreciar, pero que siguen vigentes, y es que luego de haber accedido a evidencias que surgieron de investigaciones, hasta 80% de los médicos, en este caso de los médicos que participaron obviamente en estas investigaciones, cambiaron la actitud frente a el paciente o frente a cómo trataban o estudiaban determinada enfermedad. O sea que tiene una aplicación bien práctica la investigación clínica y eso es lo que quisiera transmitir. ¿En qué consistieron esos cambios? Esta investigación también nos mostraba que fueron variados también desde un 19% de reducción del riesgo de mortalidad por esa mejoría en lo que es la atención. Se evitó en el 12% de los pacientes hospitalización, un 51% cambió la selección de estudios diagnósticos optimizando ese recurso, 45% cambió el tratamiento y se redujo el tiempo de internación en el 19% de los pacientes. Simplemente para que veamos la aplicabilidad que tiene entonces la investigación clínica. Simplemente para terminar y para que veamos cómo esto obviamente es una preocupación a nivel de todo el mundo y ese considerar de que la ciencia debe estar al servicio de la sociedad. Simplemente les dejo estas frases de la UNESCO que recalcan justamente la importancia de poder desarrollar investigación clínica y de los servicios de los institutos de salud de Estados Unidos, como señalan que la investigación clínica es vital para la misión de mejorar la salud, alargar la vida y reducir las cargas de enfermedad y discapacidad, y también que permite avanzar en la prevención y tratamiento de enfermedades y discapacidades. ¿Por qué promover la investigación clínica en Uruguay? Parece que se desprende claramente, ¿verdad? Pero entonces es importante que consideremos y que defendamos el poder hacer investigación clínica en Uruguay, porque nuestra realidad es diferente, cada país tiene realidades diferentes y los conocimientos generados en otros países, si bien muchas veces obviamente que los aplicamos, no siempre son, adaptables, y esto es importante entonces que justifique la investigación local, la investigación que se pueda desarrollar acá. Es fundamental profundizar en los fenómenos de salud, de enfermedad, de nuestra realidad. Y en ese sentido, para compartir con ustedes también quería contarles que desde el trabajo que se hace en el Fondo Sectorial de Salud, en el proceso de evaluación, ¿verdad?, de los proyectos y la evaluación de propuestas, se trabaja en un equipo integral, multidisciplinario, logrando diferentes miradas sobre cada uno de esos trabajos y con una rigurosidad metodológica y científica que obviamente es necesaria, pero que es una garantía
garantía para que realmente los proyectos tengan esa tranquilidad de que cuando son presentados son evaluados con toda, digamos, la rigurosidad que se merecen y la objetividad científica y técnica también. ¿Y por qué entonces decimos, para terminar, que promovemos y que consideramos totalmente necesario que se pueda avanzar en lo que es la investigación clínica en Uruguay? Bueno, porque esto nos va a permitir optimizar la atención a la salud en todas sus dimensiones, mejorar la práctica clínica, orientar la gestión, mejorar en definitiva la calidad de vida de una comunidad, ya que el destino de ese esfuerzo de investigación es la población. Como se ha señalado muchas veces, un país que promueve la investigación clínica es un país con más desarrollo humano. Y los dejo con algunas de estas frases porque sin duda también es un gran esfuerzo la investigación y como decía Gandhi, entonces en general nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa y en eso tendría que estar toda nuestra sociedad entonces. Muchas gracias, quedo dispuesta a las preguntas. Gracias, Mónica. Ya te vas quedando con nosotros y los invito a los demás a que puedan sumarse porque tenemos el privilegio de charlar un ratito con ellos para profundizar en todo esto. Tomen asiento a gusto para charlar y con una de las ideas que me quedo a razón de lo que estamos escuchando y también lo que tú decías, Mónica, al final es la importancia de la investigación clínica desde una perspectiva de proactividad y más teniendo en cuenta lo que dejó la pandemia, que hubo que adaptarse a un escenario totalmente nuevo para todo el mundo y tener una capacidad de reacción inmediata, donde Uruguay tuvo capacidad de respuesta, fue reconocido a nivel internacional, pero bueno, eso fue una lección, fue la capacidad de reacción. ¿Qué pasa cuando tenemos recursos, financiamiento, investigadores, recursos humanos que pueden llevar adelante la investigación clínica para mejorar la atención en salud? ¿Qué opinan al respecto de esto? El que quiera tomar la palabra. Yo creo que hay pocos fondos para la investigación a nivel biomédica. Esto es una gran oportunidad para poder desarrollar todo lo que hemos mostrado. También creo que es un debe de que hay personal sanitario no médico también haga investigación. Por ejemplo, es fundamental enfermería, que tenga un propio fondo para enfermería, porque son los que están a pie de cañón de los pacientes, para fisioterapia, nutrición. O sea que este fondo también tendría que enfocarse también en ese personal sanitario que a veces no tiene tanta voz como la parte médica, pero creo que es fundamental este tipo de fondos para aprender, para mejorar la calidad, la seguridad del paciente, que es lo que es el fin, ¿no? que queremos, ¿no? Bien, Nicolás. Javier, me quedo con el caso que tú presentaste sobre tuberculosis y decías, bueno, esto es una enfermedad que tenemos hace 100 años entre nosotros, que hay un tratamiento y sin embargo sigue planteando desafíos. Y tú puntualizabas lo que representó que el COVID irrumpiera y cómo eso postergó lo que se venía haciendo. ¿En dónde estamos hoy? ¿Cuál es el punto de partida a partir de ahora? Yo creo que la pandemia lo que hizo fue interrumpir un proceso de muchísimos años de trabajo que lenta y paulatinamente venía mejorando las cifras internacionales y generando oportunidades para, en algún momento, quizás dentro de muchos años todavía, terminar con con esa enfermedad. Y esto lo interrumpió por muchas razones, que todos lo vimos claramente, ya que hubo que destinar todo el esfuerzo del personal sanitario, de las instituciones, del sistema asistencial, hubo que dedicarlo enteramente a llevar las consecuencias de la gran cantidad de casos que se generaron. Si comparamos antes y después, creo que estamos algún escalón por detrás de lo que estábamos, que hemos perdido posiciones, que en este tiempo mucha gente no tuvo acceso a controlar sus enfermedades crónicas, mucha gente no tuvo acceso a recibir el tratamiento correcto y los controles adecuados. Entonces tenemos un subdiagnóstico, pacientes que no han recibido tratamiento y por tanto vienen en etapas más avanzadas de la enfermedad y que vamos a ver esto en la asistencia de los distintos niveles asistenciales de acá para adelante y nos va a costar llegar al punto anterior. ¿Se llega a erradicarla al 2025 como estaba previsto? No, ahora los objetivos creo que están postergados hacia más adelante porque hay que ser realista, ¿verdad? Es decir, nosotros en nuestro país tenemos esta situación y en otras partes del mundo la situación es muchísimo más compleja y más dramática.
digamos, tuvimos algunas fortalezas en el manejo de la pandemia y quizás hicimos que los tiempos fueran más breves y que el impacto fuera menor. En otros lugares del mundo esto no fue así, no tuvo la misma evolución. Entonces, yo creo que tenemos que volver sobre el escenario clínico, ver cuál es el diagnóstico de situación actual, que no va a ser el mismo, va a ser quizá un poco peor que el que traíamos, y a partir de ahí volver a construir todas las herramientas que necesitamos, ¿no? Bien. Gonzalo, ¿qué pasa con la sinergia interinstitucional? ¿Cómo se retroalimentan? ¿Cómo se retroalimentaron ustedes en este trabajo? No, en este trabajo, una de las fortalezas me parece más grande y que tuvo muy buenos resultados fue la interacción entre las instituciones y entre las personas. Y lo que nos propusimos desde el inicio fue el intercambio de igual a igual, digamos, entre lo que veían ellos y los resultados que íbamos obteniendo, porque también era la manera de poder ir interpretando lo que íbamos haciendo y avanzando. Entonces me parece que fue una de las claves también. Para mí fue un proyecto muy exitoso y una de las claves creo que fue esa, fue la interacción entre médicos, bueno, nosotros biólogos, bioinformáticos, todos tratando y todos aprendiendo, además. Cada uno de su lado. Y este estudio, Gonzalo, dejó un mapa de las cepas que existen en Uruguay. ¿Tenemos una foto, una referencia? Tenemos una foto, exacto. De una parte, pero es algo que se puede ampliar, porque quedó hecha el desarrollo, digamos, algo que se puede hacer de aquí en más. Se va a hacer ahora en este mes una transferencia para que la gente de la comisión honoraria, que son los que reciben las muestras, lo puedan continuar haciendo. Y quizás focalizándose en poblaciones particulares, como decía Javier, los presos son una población vulnerable, de riesgo, donde se sabe que hay más casos por cada persona, digamos, por cada 100.000 personas. Entonces, son lugares a ir siguiendo, pero es como hablabas vos también. Está la tecnología, están los recursos humanos formados, o sea, se puede hacer. La financiación seguramente sea de vuelta la limitante, digamos. La que no nos permite avanzar a veces como queremos. Me quedo con la palabra tecnología que incluías en tu última reflexión y me voy con Fernando, porque más allá de los avances tecnológicos que hemos tenido, hay una revalorización de lo que es la autopsia clínica, que es distinta además de la autopsia forense. ¿Puedes explicarnos eso? Sí, en Uruguay la autopsia médico-legal siempre se ha hecho y está vinculada a muertes violentas, a suicidios, homicidios, que eso depende del Instituto Técnico Forense y es independiente. De hecho, nosotros no somos forenses. La autopsia clínica es la que se había dejado de lado por la creencia que la tecnología podía sustituir a la autopsia. ¿Una tomografía? Claro, una tomografía, una ecografía. ¿Y qué es lo que ha pasado? El error médico convive con nosotros. Nosotros convivimos con el error médico. Lo que sí ha pasado, quizás ha habido una migración en el tipo de error médico, que eso es lo que se ve en las autopsias. Hoy en día es difícil que un paciente fallezca sin saber que tiene de repente un tumor, porque hay tecnología para hacer diagnóstico. Pero lo que es la bacteriología, lo que es la micología, eso es lo que todavía podemos hallar en las autopsias. Y bueno, se ha puesto de manifiesto ahora con el COVID. El COVID nos ha enfrentado a una patología que clínicamente no podíamos llegar y hemos encontrado a nivel de la anatomía patológica hallazgos que pueden explicar por qué los pacientes tuvieron un desenlace fatal comparado con pacientes similares, con patología similar, no COVID, digamos, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que distintos grupos de trabajo hayan vuelto a la autopsia. En Uruguay prácticamente habían desaparecido las salas de autopsias. Nosotros tuvimos que montar una sala de autopsias porque no se hacían autopsias clínicas en Uruguay hace muchísimos años. Bien. Y cuando tú tenés una autopsia clínica, lo que te da es información. Esa información lo podés volcar a mejorar los protocolos médicos, por ejemplo, y también a devoluciones que se le dan a la familia, pero desde un punto que no tiene retroceso. Entonces, ¿cuál es el aporte para la familia, para ese núcleo familiar? Y bueno, yo creo que es una retroalimentación. Por un lado, como tú decías, nosotros tenemos una enfermedad, conocemos ciertas cosas de una enfermedad, tenemos protocolos de tratamiento, el paciente, por suerte, la mayoría de las veces anda bien y se va de alta, pero hay un porcentaje de pacientes que fallece. Esos pacientes, los que van a autopsia, nos retroalimentan y nos han permitido readecuar protocolos de tratamiento antibióticos, saber qué bacteria es la que tenemos en nuestra unidad y eso de repente tenemos que readecuar protocolos para un futuro paciente. Y por otro lado le hacemos una devolución a la familia. Nosotros las autopsias siempre las hacemos con el aval de la familia.
Y a diferencia de lo que se piensa, que la familia a priori va a decir que no, que muchas veces la gente dice, no, pero te van a decir que no. Nosotros en más del 90% de los casos la familia, cuando le solicitamos la autopsia y le explicamos cuál era el motivo por el cual queríamos hacer la autopsia, nos decían que sí. También desde un punto de vista emocional, ¿no? Lo que significa tomar la decisión. Y nosotros siempre le decíamos que nosotros le íbamos a dar una devolución del resultado. Nos pasó que citábamos a los familiares venían y les mostrábamos a cartas vistas, digamos, el resultado, sin esconder nada. Y nunca, uno de los miedos que está ese tema médico legal, que de repente eso implica una demanda o algo al equipo de salud porque le mostraste algo que en vida no le dijiste que tenía, no nos ha pasado. La familia ha sido agradecida. En algunos casos creo que ha servido para elaborar el duelo o cerrar el duelo de saber de qué falleció su familiar. No siempre llevamos el diagnóstico. La autopsia tampoco pretende, en el 100% de los casos, responder la pregunta de qué falleció, pero nos aproxima muchas veces a ese diagnóstico final. Bien. Corríjanme si estoy en lo equivocado, pero ¿eran los únicos en el Hospital Español haciendo autopsias clínicas en ese momento? Sí. ¿Qué representó eso desde el punto de vista de los riesgos también? Y bueno, nosotros, cuando apareció el COVID, en el mundo no se sabía si hacer autopsias o no. Hasta que empezaron a aparecer en España, por ejemplo, como yo les decía, la primera autopsia se hizo en abril del 2020, a los meses de que había empezado la pandemia. Nosotros la hicimos en diciembre del 2020, la primera autopsia, con mucho miedo, sin estar vacunados, con mucha protección. Tuvimos que modificar protocolos, modificar la sala, la ventilación de la sala. Por suerte no nos contagiamos, pudimos hacer la autopsia y realmente creo que han surgido datos que nos sirvieron para entender un poco la enfermedad, ¿no? Nicolás, ¿qué otros aprendizajes dejó esta experiencia al Hospital Español como centro de referencia del COVID? Y bueno, el aprendizaje, la parte humana, ¿no? Yo creo que hemos crecido como grupo, ha sido una crisis en el servicio sanitario, tuvimos que estar unidos, trabajar en conjunto. Al principio, obviamente, estuvimos un año sin vacuna, o sea que hubo mucho miedo en los primeros meses, pero yo creo que lo más importante es el equipo humano y también, obviamente, que el homenaje a todas las familias y pacientes fallecidos, ¿no? Pero yo creo que lo que más rescato es la parte humana del equipo, digamos, y del hospital, de todo lo que ha hecho, desde todo el personal sanitario, desde el que limpia, con la responsabilidad de limpiar, hasta el que está con el paciente el 99, 100% del tiempo, que es enfermería, los médicos, todo el personal del hospital es lo que más rescato. Bien. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Una cosita que en ese trabajo que yo mostré de Estados Unidos, una encuesta que ellos hacían, ellos veían que en la medida que no se hacían autopsias, eso generaba como una retroalimentación negativa y el médico cada vez descreía más de los beneficios de la autopsia. En la medida que se empezaron a hacer autopsias, se genera como una retroalimentación positiva. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros hoy en día estamos convencidos que la autopsia sirve, que aporta datos y que hay que seguirla haciendo. Y eso le da un estándar de calidad al sistema y a los hospitales. O sea que ojalá, no solo nosotros, ojalá otros hospitales retomen el tema con fuerza, porque prácticamente sé que el Hospital de Clínicas está haciendo autopsias nuevamente, y eso es buena cosa, ¿no? Que se empiecen a hacer autopsias. Bien, tomarlo como un ejemplo de referencia y un ejemplo positivo. Nicolás, volviendo a tu presentación y hablando de los biomarcadores, para los que no tenemos mucho conocimiento desde el punto de vista académico, tú lo definías como una foto que permite tomar decisiones a futuro, y eso tiene mucho que ver con la investigación clínica. Y sí, porque, por ejemplo, desde las vacunas o las nuevas vacunas de microRNAs vienen del estudio de los biomarcadores. O sea, todo el desarrollo de los últimos 30, 40 años que estamos ahora, con esta sobrevida que tenemos a nivel global y esa tasa de esperanza de vida, viene por lo que es la revolución de toda la parte de las ómicas que mostré y los biomarcadores, y a nosotros a pie de cama, de los pacientes con estas mortalidades, con estas patologías como mortalidades tan altas, aprender un poquito más de esa enfermedad, poder bajar un porcentaje de esa mortalidad es el objetivo nuestro. También identificar antes la afección que tiene, si van a desarrollar lesión pulmonar en este caso antes, y también poder detectar el germen antes nos podría ayudar en mejorar el pronóstico. Casi todos los análisis que se hacen vienen de biomarcadores.
Bien. ¿Y esto en beneficios concretos para el paciente? ¿Es mejora de diagnósticos, mejora de tiempos, recuperación, sanar? Sí, diagnóstico, prevención y la parte terapéutica, ¿no? Creo que es todo lo que engloba la salud, ¿no? Bien. Mónica, un poco lo desarrollaste en tu presentación, me gustaría profundizar en eso, teniendo en cuenta además tu experiencia como coordinadora del GACH. ¿Qué significa el financiamiento en la investigación clínica, tomando como referencia eso, ¿no? Tuvimos que enfrentar algo que no sabíamos que venía. Cuando tenemos la oportunidad de sí adelantarnos y de ser proactivos. El financiamiento es clave porque realmente en todas las áreas de investigación se requiere financiamiento, pero creo que también, y déjame que señale un aspecto que tal vez haría falta recalcar, que es el poder involucrar a toda la sociedad en lo que es la importancia de la investigación, y por eso me parece tan importante este tipo de actividades, porque creo que así como nos pasó con el grupo asesor, que vivimos esa relación de cercanía con la población, y que creo que se vio que a través de la pandemia, por un lado, a través de cómo se trabajó, se logró un acercamiento de la ciencia a la comunidad. En la investigación creo que también es importante que pase eso, que se entienda lo que es la investigación, ese propósito y esos fines de cómo mejora la calidad de vida, la calidad de la atención en salud, en todos los planos, y que creo que en la medida en que la población lo entienda, la sociedad toda lo entienda, también quienes dirigen, digamos, a esa sociedad van a estimular para poder dar más financiación. Creo que está todo muy relacionado. Mónica, ¿cómo es evaluar los distintos proyectos que llegan y tomar una decisión? Es un desafío muy grande por la calidad, además, como pudieron apreciar, de los proyectos, y que siempre da esta sensación de que uno quisiera poder aprobar todos, la verdad. Es que, y creo que hay que tener en cuenta que el trabajo en equipo que se hace con las distintas miradas de muchas disciplinas y el trabajo intenso que se hace también objetivo, bueno, por supuesto hay evaluadores externos, hay toda una discusión muy profunda en cada parte de cada proyecto y cada intercambio también con los investigadores, porque se les va haciendo devoluciones y preguntas y antes de lo que son las decisiones finales. Creo que es un proceso a que nos garantiza que la decisión, con toda la dificultad que puede tener, es objetiva y que está basada en las buenas prácticas. Bien. A ustedes como investigadores y basándonos en su experiencia con el Fondo Sectorial de Salud, ¿incentivan a otros equipos, a otros investigadores a que presenten sus ideas y sus proyectos? Es una actitud permanente que tenemos que tener de promover que otras personas y otros grupos se involucren en la investigación. Eso es algo que creo que tiene que estar desde el vamos. Así como a nosotros nos movió el hecho de tener preguntas y tener aspectos que queremos saber y profundizar, y eso va abriendo otras puertas y otras ventanas de mirar el mismo tema u otros temas, promover que haya gente que se involucre, grupos de trabajo y sobre todo investigadores jóvenes que van haciendo sus primeros pasos quizás en una maestría, en un doctorado, y que se van relacionando con un equipo que ya está formado y que va haciendo sus herramientas y formando esa masa crítica de investigadores que se necesita para que los proyectos vayan adelante, porque alguien los tiene que hacer, gente comprometida con esas líneas de trabajo. Entonces, sin duda que la experiencia nuestra fue muy buena, pero sería maravilloso que se siga involucrando, como creo que es en nuestro medio, mucho más cantidad de gente para desarrollar mucho más proyectos, porque eso es lo que le da la solidez al sistema sanitario en este caso, ¿no? Y tomo una de las reflexiones que tenía Mónica en su presentación, que era la definición, ¿no? Investigar es responder preguntas. Me imagino que hay muchísimas preguntas aún por contestar y que van a aparecer muchas más preguntas también. Muchísimas gracias a los 5 por su participación en nombre del Fondo Sectorial de Salud, de la ANI y también del Ministerio de Salud Pública. Fue un placer escuchar, porque apenitas, hay que decirlo esto, fue apenitas un poquito de lo que han sido las investigaciones, y sé que un desafío también poder resumirlas y transmitirlas de la forma más sencilla posible, pero es una manera de también incentivar a otros a que puedan formar parte de este proyecto. Les cuento que el Fondo Sectorial de Salud ya está abierto,
Ya pueden ver toda la información en la web ani.org.ui y el plazo para presentar los proyectos es el 7 de julio a las 14 horas. Así que los incentivamos a todos quienes les interese para que puedan formar parte de esto. Muchísimas gracias a ustedes por la compañía y por la calidad de sus presentaciones y muchísimas gracias a quienes formaron parte de hoy aquí en presencia y también a través de las redes sociales. Que tengan ustedes muy buen día.